Santiago básicamente era hermano de Jesús, criado con él, creciendo con él, conociendo acerca de la familia y por lo tanto la relación que ellos tenían pues era una relación de toda la vida entre ambos. Y para nosotros llama mucho la atención que Santiago escribe una carta dirigida hacia las iglesias con las que tuvo contacto, particularmente con la iglesia de Jerusalén, que es la que él participó en guiar. Y hoy vamos a leer versículos en el capítulo número 1, vamos a iniciar en el versículo número 5 y leeremos solamente 3 versículos. Y ya ustedes verán todo lo que nos permite aprender en solamente 3 versículos en relación con todo lo que Santiago explicó. Así es que vamos al capítulo 1 de la carta de Santiago y vamos directamente a los versículos del 5 al 8. Yo lo estoy leyendo en versión de Biblia, nueva versión internacional, pero ustedes pueden dar seguimiento en cualquier versión de Biblia con la que tengan ahí a la mano. Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero quien pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy y como ven ustedes, el tema corresponde a la sabiduría. Y hay varias cosas que podemos mencionar acerca del tema. En particular es la sabiduría a la cual se refiere esta cita que acabamos de leer. No se refiere a la sabiduría humana. El ser humano puede acudir por conocimiento a cualquier fuente de información, ¿sí? Pero el conocimiento como tal no tiene más valor que cuando las cosas se ponen a funcionar. Pero refiriéndose a estos versículos, él está hablando de sabiduría. Y la sabiduría es qué hacemos con lo que tenemos. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Los conocimientos llegan a ser como ingredientes de una receta, pero el qué hacer con esos ingredientes corresponde a la sabiduría. Y a eso es a lo que se está refiriendo justamente Santiago cuando habla acerca de eso. Cuando de alguna manera nosotros nos encontramos ante una situación complicada, porque cuando ustedes requieran sabiduría, normalmente nosotros lo relacionamos con algún momento, alguna situación en que necesitamos recibir algún consejo en particular y buscamos quien nos pueda orientar. Así que lo que vemos nosotros es que los elementos que integran nuestra situación serían como los ingredientes. Y el qué hacer con esos ingredientes correspondería a ese conocimiento, esa orientación que él llama sabiduría, que es justamente cómo integro lo que ya tengo. La Biblia nos hace referencia en diferentes momentos acerca de la sabiduría, ¿sí? Pero lo interesante aquí no es hablar o referirnos, cuando hablamos de sabiduría, refiriéndonos a la Biblia, normalmente pensamos en uno de los personajes que sí solicitó esa sabiduría directamente a Dios, reconociéndose como incapaz de poder gobernar al pueblo del Señor. Y estamos hablando de Salomón, por supuesto. Salomón pudo haber solicitado muchas cosas y su oración fue pedir sabiduría. Y cuando uno solicita las cosas así a Dios le agrada. Los versículos que estamos leyendo dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Así que hay un reconocimiento previo, un autoconocimiento, de decir, no tengo la capacidad, no tengo los elementos para salir adelante de esta situación y por lo tanto acudo a Dios pidiendo sabiduría. La característica aquí es la forma en la que nosotros acudimos y a quién acudimos. Normalmente, como seres humanos, buscamos respuestas prontas y rápidas a nuestras situaciones. Y hoy vivimos en un tiempo en el que el conocimiento abunda y podemos tenerlo de diferentes fuentes. Pero para nosotros, el conocimiento que viene directo de la Biblia tiene un valor supremo por encima de cualquier otras cosas. Y cuando se utiliza ese conocimiento de manera hábil, es decir, que sería en este caso, ¿qué hago con esos ingredientes para una receta? Pues estamos convirtiendo un conocimiento en sabiduría. Y lo que nos dice aquí es que pidamos al Señor. ¿Cómo va a ser su respuesta? A través de su palabra. El Señor responde cualquier solicitud que nosotros tengamos a través de su palabra, ya sea la lectura de la Biblia, ya sea un estudio que tengamos, ya sea un sermón, una enseñanza que recibamos, incluso palabras de quienes continuamente están en estudio
conocimiento de la Biblia y que por lo tanto su mensaje viene de la fuente confiable de la Biblia. Pero no solo eso, sino que aquí Santiago nos está diciendo que al pedirle a Dios, Él dará y dará generosamente sin menospreciar a nadie. Lo interesante aquí de este asunto es que nosotros muchas veces no nos sentimos en la condición adecuada de poder solicitar. Y es la manera en la que responde y el conocimiento que nos da lo que nos permite a nosotros tener la capacidad de resolver cosas. Igual que en muchas situaciones, Él no espera que nosotros seamos aptos para poder cumplir con una actividad o desempeñar incluso actividades o ministerios en la iglesia. Su provisión es la que nos convierte en aptos. Aquí funciona al revés. Él no está esperando que seamos suficientes. Él nos proporciona lo necesario para que su obra continúe y las cosas sigan caminando. Así que la sabiduría, por supuesto, lo está dirigiendo a las iglesias. Recordemos siempre, el mensaje de Santiago fue escrito para las iglesias. Por lo tanto, cuando habla acerca de sabiduría y de toda esta información, está hablando a quienes integran la iglesia, que en este caso es la congregación. Así que cuando habla de sabiduría, el uso que va a tener esa sabiduría tiene que estar relacionado directamente con la iglesia. Eso no quiere decir que de forma personal, para nuestra propia vida, no podemos solicitar sabiduría. Lo podemos hacer. Salomón lo hizo para gobernar a un pueblo. Así que nosotros podemos igual solicitar sabiduría al Señor en cualquier momento o circunstancia. Y algo que es además interesante es que Santiago también nos dice que Él lo da sin menospreciar a nadie, ¿sí? Quiere decir que nadie debe temer el que se pueda acercar a Dios y solicitar algo, porque se crea poco merecedor de lo que Dios pueda poner en sus manos. El Señor es un Dios generoso. La Biblia nos hace saber eso. Sabemos nosotros que sus bendiciones son nuevas cada mañana, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que a las bendiciones que ya nos dio, Él puede agregar más bendiciones. ¿Y cuándo va a terminar esta cadena de bendiciones? Hasta que Él lo disponga. Pero su promesa está en que esto no tiene límite. Él no nos ha limitado y dice, pueden solicitar lo que ustedes quieran. Pero hablando específicamente de sabiduría, Él puede añadir bendición tras bendición. Es un Dios generoso que no está de alguna manera limitado a lo que nosotros en nuestra forma de pensamiento humana pudiéramos decir tenga un fin. Él no, es ilimitado. Por lo tanto, las bendiciones que Él proporciona tampoco se van a agotar, tampoco se van a terminar. De hecho, nosotros conocemos, en el libro de Apocalipsis se menciona, en el cielo existe un incensario donde se han guardado peticiones o bendiciones que nunca fueron solicitadas, ¿sí? Y que es interesante para nosotros que el Señor tiene planes mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Por eso cada vez que tengamos oportunidad, solicitemos las bendiciones que tú tienes dispuestas para nosotros en este día, porque ya hay bendiciones que ya Él dispuso para cada uno de los días, ¿sí? Nosotros necesitamos saber que es un Dios que requiere que tengamos la intención de solicitar. Quiere decir que el paso adelante lo debemos dar nosotros. Nosotros somos quienes acudimos a Él. Él ya está ahí, atento y dispuesto a lo que podamos o queramos solicitar. Así que el lugar al cual debemos acudir quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesús y en Dios como nuestro Salvador y nuestro Dios personal es directamente la Biblia. Conforme lo que creemos, la Biblia contiene la palabra de Dios y por lo tanto es el lugar más adecuado en que nosotros podemos acudir por conocimiento y por sabiduría. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Finalmente, nosotros podemos entender que un corazón humilde es la mejor manera de podernos acercar, porque nosotros estamos solicitando, no demandando, solicitando para que sin que nosotros nos sintamos merecedores, sino simplemente porque Él así lo ha ofrecido, podamos acudir confiados en Él. Y eso nos lleva a otro tema, que sería justamente la continuidad. Dice el versículo 6, pero el que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un
un lado a otro por el viento. Eso es lo que nos dice. Así que es interesante para nosotros ver que el ingrediente esencial para acercarnos a Dios, a pedir sabiduría, es la fe. En otras ocasiones hemos tenido oportunidad de platicar acerca de la fe, pero la fe es la certeza de lo que no se ve, de acuerdo a lo que la propia Biblia describe o lo define. Así que para nosotros solicitar algo con fe significa que no tenemos duda en que lo que solicitamos conforme a la voluntad de Dios le agrada y por lo tanto responderá. Cuando nosotros solicitamos sabiduría, nuestra anticipación a la solicitud debe de ser la confianza en que Él va a responder conforme a su voluntad. Dice que no debemos dudar, porque el que duda no está mostrando fe, sino que de alguna manera está expectante a justificar por qué no recibe las cosas. La falta de fe y la falta de confianza en Dios de alguna manera nos hace volver a revisar si hemos confiado y creído completamente en Él. La Biblia aquí nos habla, si seguimos leyendo en estos versículos, dice que quien es así no piense que va a recibir cosa alguna, porque es indeciso y es inconstante en lo que hace. Nos da la referencia de las olas del mar, ¿sí? Porque quien no pide confiado, con seguridad de que el Señor escucha, en realidad está teniendo un movimiento como lo tiene el mar, va de un lado para otro y por lo tanto no tiene firmeza o no tiene seguridad en lo que está solicitando. ¿Cómo serían las características de alguien que pide a quien aquí Santiago está comparando con las olas del mar? Es alguien que no está tranquilo. El mar jamás va a dejar de moverse, ¿sí? Y quienes dudan en realidad no están confiados, siempre están intranquilos. ¿En qué otra cosa podríamos compararlo con las olas del mar? Pues bueno, las olas del mar no son estables, más bien su movimiento es tan variable que podríamos decir que es un lugar totalmente inestable y que por lo tanto entonces una persona que se asemeja a las olas del mar pues no tiene estabilidad. Su confianza la tiene hoy muy segura y el día de mañana está dudando. ¿En qué otra cosa se puede comparar a las olas del mar? Cambia según las circunstancias. Bien, el mar no solamente es inestable, sino que sabemos que otras condiciones, como por ejemplo el viento, puede modificar la fuerza del mar y hacia dónde se mueve. Así que una persona que es dudosa en su creencia, pues también le ocurre que cualquier circunstancia externa le modifica su pensamiento. Hoy habla con una persona y se convence de algo. Mañana escucha alguna otra opinión y ahora cambia de opinión rápidamente. Permite que lo externo le modifique su pensamiento y su creencia, su seguridad. ¿En qué otra cosa puede compararse con el mar, por ejemplo? En que en cierto momento no es capaz de estar en calma y de recibir lo que corresponda, sino constantemente está insistiendo en moverse y en de alguna manera cubrir. Una de las características que tiene el mar es que cuando golpea contra una orilla, todo lo salpica y todo lo sumerge, aunque el agua se retire después. Eso quiere decir, y se sabe, la fuerza del mar puede consumir incluso construcciones, puede ir agotando, por ejemplo, rocas, piedras. Quiere decir que una persona que duda, comparada con el mar, sería alguien que desgasta en los demás la confianza que pueden proporcionar. ¿Sí? Constantemente está preguntando, constantemente está dudando. Todos conocemos a alguna persona que cuestiona tanto la posibilidad de resolver alguna situación que acaba desgastando, ¿no? Tiene una situación de conflicto, está insistente sobre el problema y no sobre la solución, hasta que llenándolo de un consejo y otro consejo y una sugerencia y acudir a la Biblia, hasta que desgasta al quien está sirviendo de consejero y le dice, ¿sabes qué? Decide lo que sea mejor para ti, porque cualquier cosa que yo te diga, la cuestionas, la pones en duda, aunque te lo esté mostrando directo de la Biblia. Igual es una persona cuando tiene dudas, no solamente desgasta, sino que acaba erosionando relaciones o comunicaciones. Eso sería también una persona que de alguna manera la Biblia describe, según la versión de Biblia que ustedes tengan, como alguien de doble ánimo. En la versión que
nosotros estamos leyendo es alguien que es indeciso o es inconstante. Y nos estamos refiriendo a una persona que el día de hoy amanece perfectamente seguro de algo y el día de mañana amanece pensando en algo totalmente diferente. Es como estar a la mitad de un camino y hoy tomar una dirección y el día de mañana tomar una dirección diferente. Y que por lo tanto incluso recorre sus mismos pasos porque la duda de hacia dónde va le consume. Una persona de doble ánimo, relacionando esto con la fe, es alguien que le pide a Dios que le ayude a resolver ciertas circunstancias, pero vuelve a tomar el asunto en sus manos porque no confía en que Dios le resuelva ni con la rapidez ni con la respuesta específica que él espera solicitar. ¿Les ha pasado a ustedes? Uno dice, bueno, si tengo un problema, lo suelto y lo dejo en Dios y que Él se disponga. Pero conocemos personas que vuelven a tomar el problema y dicen, bueno, es que de ayer para hoy el Señor no ha resuelto como yo esperaba, entonces pues voy a seguir avanzando este asunto y después en cierto momento se lo dejo. Y está con esa circunstancia. Esa persona está con un pie puesto en la fe y con otro pie puesto en la incredulidad, en la autosuficiencia. A eso se refiere a una persona de doble ánimo o a una persona indecisa, ¿sí? A todos nos ha pasado convivir con alguien que hasta invitarlo a comer es complicado porque de aquí a que decide qué va a comer, ya se nos pasó un buen rato, ¿no? Y pide opiniones y toma sugerencias y no se decide por nada. A eso se refiere Santiago, a las personas que no son capaces de decidir, ¿lo resuelvo yo o se lo dejo al Señor? Así que pensar que podemos caminar con un pie en la fe y otra en la incredulidad nos deja totalmente incapacitados para avanzar. Santiago conocía todas las dudas que tenían los hermanos de aquellas iglesias, igual que los tenemos ahora. Por lo tanto, su indicación es si alguno necesita sabiduría, pídala, ¿sí? Porque es lo que nosotros debemos hacer. Podemos conversar con Dios, sí, decirle, Señor, esto es lo que creo que necesito, esto es lo que yo te solicito. Pero si confiamos en Él, nos sorprenderemos que una vez que le dejamos en sus manos la situación, a veces la respuesta o la solución es diferente, mejor o mayor, incluso de lo que habíamos nosotros pensado. Pedir con fe significa también reconocer que no soy capaz de resolver las situaciones con mis propios recursos y que acudo a quien tiene los recursos ilimitados para cualquier situación. Nuestra vida, nosotros como cristianos, debe caminar a ir desarrollando la fe, ¿sí? De alguna manera nuestra confianza se va fortaleciendo cuando vemos que el Señor resuelve las cosas de manera que ni siquiera imaginábamos que se podía hacer. Y nosotros podemos confirmar que Él sigue interviniendo en nuestra vida de manera asombrosa y de manera prácticamente pues milagrosa, a veces sin explicación para cualquier ser humano. Ocurre en temas difíciles, ocurre en temas de salud, en temas financieros. El Señor siempre tiene opciones que nosotros ni siquiera hemos considerado. Así que, ¿cuándo podemos pedir sabiduría? En cualquier momento, particularmente cuando hay decisiones difíciles que debemos de tomar, cuando tenemos diferentes circunstancias y queremos que las cosas caminen a la mejor opción posible. Y a veces la mejor opción posible ni siquiera es la que estaba yo pensando. ¿En qué otro momento debemos pedir sabiduría? Cuando tenemos problemas, por supuesto. La clase pasada platicábamos acerca de las pruebas. Y las pruebas son momentos de dificultad que no esperábamos, que no anticipábamos y que por lo tanto van a requerir de muchos recursos que nosotros tengamos. Y no me refiero solo a lo económico. Me refiero a nuestro tiempo, me refiero a nuestra dedicación. Y las pruebas o los problemas son los mejores momentos para solicitar a Dios sabiduría. ¿En qué otro momento? Pues en el momento en que nos acercamos incluso a la lectura de su palabra, al aprendizaje de su palabra. Nos ha pasado muchas veces leer versículos y sorprendernos de, pero ¿cómo? ¿Cómo es que ahora leo esto si esto yo lo había leído y nunca lo había entendido de esta manera? Esa revelación de ese momento es una muestra de sabiduría. Ese es el tiempo en el que tendríamos que entender las cosas y por eso estamos descubriendo en los mismos versículos que habíamos leído un sentido diferente que ahora me permite entender algo que había leído antes y quizá lo había pasado, decimos a veces hasta de noche, ¿no? Lecturas que hacemos en la Biblia y que no habíamos encontrado esa información que era precisa en ese momento. ¿En qué momento más debemos pedir sabiduría? Básicamente, en cualquier momento en donde nos sintamos nosotros limitados para elegir lo
mejor. Porque cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, hay un ingrediente valioso que es lo que nos permite descansar en Él. Lo que se hace o solicita conforme a la voluntad de Dios nos permite sentirnos aliviados. Ya no estoy cargando yo solo con esta situación. Lo estoy poniendo en las manos de alguien que puede resolverlo de mucha mejor manera que yo, y es directamente Dios. Hablar de la fe entonces para nosotros y solicitar las cosas con fe es reforzar la idea o la imagen que yo tengo acerca de Dios. Si yo creo que tengo y he creído en un Dios poderoso, la fe y confianza con la que yo pido es muestra de eso. Y una vez que lo he solicitado, puedo confiar en que las cosas irán caminando, ¿sí? Así que el pedir las cosas, pedir sabiduría y confiar en que Dios me va a proporcionar conforme su voluntad, refuerza aquello en lo que yo he creído. Y si creo que el Señor hará lo mejor para mí, entonces puedo vivir confiado en que las cosas se irán resolviendo. Y la fe requiere además un ingrediente valioso, la constancia, porque en estos versículos estamos leyendo que alguno que cambia de parecer, pues es indeciso y es inconstante. Y al Señor le gusta que seamos confiados en Él, pero además que mantengamos firmeza en lo que hemos creído. Muchas veces las pruebas ocurren para poder medir nuestro nivel de confianza en el Señor. Es una constante para ayudarnos a crecer espiritualmente. Resolvemos un asunto y surge otro. Y es en ese momento en el que el Señor le podemos solicitar que nos ayude guiándonos con sabiduría. La fe y la confianza en lo que hemos solicitado nos permite que podamos actuar sin esperar que las cosas se resuelvan solas. Muchas veces va a requerir nuestro propio esfuerzo o nuestro trabajo. Por ejemplo, en la Biblia hemos conocido a los que llamamos como héroes de la fe. Estos hombres y mujeres hicieron cosas confiando en el Señor. Vean ustedes, la Biblia en Hebreos nos habla de una larga lista. Hebreos 11, seguramente ustedes lo tienen muy presente. Hombres y mujeres que son reconocidos por su fe. Y vemos, por ejemplo, que Hebreos 11:7 nos dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvara, ¿sí? Así que es interesante que veamos el asunto. La fe va acompañada de acción. Yo solicito al Señor sabiduría y hago mi parte de trabajo. Si nosotros revisáramos la historia de Noé, veríamos que su constancia en la fe fueron 120 años. Eso fue lo que la Biblia calcula que a Noé le tomó construir el arca. Así que estamos hablando de seguir actuando conforme lo que creo, con la seguridad y guiado por el Señor, hablando acerca de sabiduría. La misma circunstancia ocurre, por ejemplo, con Abraham. Abraham también dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. La fe va seguida de la acción. Abraham no iba a recibir nada si no antes se movía del lugar en el que se encontraba. Así que cuando nosotros solicitamos con fe sabiduría a Dios, debemos actuar en consecuencia con lo que hemos solicitado, la parte que a mí me corresponde, el esfuerzo que yo debo hacer. Una persona que es cristiana, que es verdadero seguidor de Jesús, sabe que debe ser constante y firme en sus decisiones y tiene que ser consecuentemente disciplinado para seguir la parte que le corresponde, ¿sí? Quiero usar el ejemplo de alguna vez una mamá que solicitó que al pastor orara por los jóvenes y adolescentes que estaban por entrar a periodo de exámenes. Y entonces el pastor dijo, sí, vamos a orar por los jóvenes y sus exámenes, claro que sí. Y le dijo, Dios, Señor, te pedimos por estos jóvenes que han dedicado sus horas a estudiar, que se han aplicado con sus materias, que se han esforzado en aprender, que por supuesto han hecho los ejercicios que han necesitado para prepararse para estos exámenes, para que tú, Señor, les des la agilidad de poderlos resolver, ¿no? Entonces, el pastor incluyó el esfuerzo y el trabajo que les correspondía a los jóvenes para pedir que Dios respondiera facilitándoles a ellos resolver los exámenes. Pero las tareas, los ejercicios y el estudio
estudio, por supuesto que era trabajo de los jóvenes. Así que aún y solicitándole a Dios sabiduría, el joven que no estudió, pues no iba a asegurar salir bien en los exámenes. De la misma manera para nosotros, cuando pedimos sabiduría con fe, debe venir acompañado por la parte que a mí me corresponde, el esfuerzo que a mí me corresponde, ¿sí? De alguna manera, confiar en que el Señor va a cumplir con su oferta, y su oferta es el que pida con fe, le va a dar y le va a dar en abundancia. ¿Qué? Sabiduría, ¿sí? ¿Qué hacer con los recursos que tengo? Eso es lo que me va a enseñar, ¿sí? Así que eso va a requerir que cada uno de nosotros no solamente nos esforcemos, sino que seamos disciplinados y constantes en nuestra relación con el Señor y disciplinados y constantes en la parte que a mí me toca hacer. Así que hay un versículo ahí mismo en Hebreos 11:6 que dice, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Y si lo intercambiáramos por palabras que hemos venido utilizando, podríamos leer una versión parecida a esta. Pero sin constancia es imposible agradar a Dios. Debemos ser constantes en nuestra fe, constantes en la parte que a nosotros nos toca hacer y sí, seguir solicitando sabiduría, ¿sí? No sentirnos incapaces de podernos acercar al Señor, pero saber que la fe y la solicitud debe ir acompañado de nuestro compromiso de hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros realizar. Así que eso es lo que corresponde a nuestro estudio del día de hoy. Repasando, leyéndolo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Así que Santiago dijo, si ustedes tienen fe, la fe es una constante que debe de seguirse trabajando todos los días, ¿sí? Al Señor solicitamos por sabiduría y nosotros hacemos lo que nos corresponde.